Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Aquí estamos listos ya, nosotros dispuestos, las ganas de alabar al Señor, y esperamos que ustedes también desde sus casas. Entonces, mucho ánimo, mucho gozo. Vamos a alabar a nuestro Señor cantando No me avergüenzo. A todo aquel que en él cree, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe para fe, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Es tiempo. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por qué vivo. Seguiré mi alabanza, te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, me diste vida en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por qué vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús.
cerca de Jesús, es la siguiente canción. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Y en mi despertar, y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llega el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Pasen la tormenta, y por ahí sí que hemos pasado todos. Entonces es un consuelo para nosotros que en medio de la tormenta está nuestro Señor Jesucristo. Pasen la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real.
en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Muy buen día, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarnos de nuevo. Aquí otro domingo compartiendo la palabra del Señor, lo mejor que hay sobre esta tierra, que vive y permanece para siempre. Y quiero hablar de un tema que viene enlazado de pronto con lo que hemos venido hablando últimamente, y es que realmente el mundo está patas arriba. Vivimos en un mundo donde todos reclaman sus derechos, pero pocos están dispuestos a cumplir con sus deberes. Hay mucha irresponsabilidad de parte del ser humano. Todos creen que se les debe algo, que tienen derecho a las cosas porque sí y punto, pero ninguno cree que debe nada a nadie o que debe responder por algo o pagar por algo. Y lo más tremendo es que vivimos en una sociedad en la que todos quieren cambios y ninguno quiere cambiar. Pero lo más triste es en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo, porque como sabemos estamos viendo la época de la Odisea, la iglesia tibia, ni fría ni caliente, una iglesia que quiere constantemente cambios, pero en la cual ninguno de ellos está dispuesto a cambiar para que se vean los cambios. Una iglesia donde al menos hay un buen deseo, y es que los creyentes quieren que todos se salven, pero ninguno está dispuesto a compartir el evangelio. No están dispuestos a evangelizar. Una iglesia donde los creyentes quieren más y más enseñanza. Hay muchos creyentes que ya se van al extremo y oyen 5 devocionales diarios, 3 prédicas, oyendo prédica del pastor tal, del otro pastor, de aquel, alabanza a toda hora, pero ni siquiera viven la Biblia. Y lo más triste, que ellos no están dispuestos a enseñar la palabra de Dios a otros creyentes, a otras personas. Una iglesia que quiere invitar personas para que sean edificadas, pero que no están dispuestas a apoyar la obra del Señor en manera alguna. Una iglesia llena de cristianos que quieren un sitio cómodo, fresco, acogedor, donde recibir las enseñanzas, buenos salones cómodos para sus hijos, pero no están dispuestos a dar a Dios la parte que le corresponde a cada uno de ellos para apoyar la obra del Señor. Entonces voy a hablar esta mañana de un tema en el cual la solución no son los cambios, sino el cambio. Y ese pasaje que vamos a estar compartiendo esta mañana es Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos y aún no vemos que es mayor, te queremos pedir, rogar y suplicar, Padre, que podamos escuchar tu palabra, tus preceptos, tus estatutos, tus mandatos, tu dirección, tus instrucciones, que sea tu voz la que escuchemos y que la obra la haga el Espíritu Santo por medio de la Escritura y que el resultado sea para tu gloria y honra, Señor, para el avance de tu reino. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces este pasaje lo vamos a ir fraccionando y analizando. Entonces, lo primero que queremos ver, y es el principio fundamental, es que este cambio, el cambio comienza por nuestra relación con Dios. Si usted se fija, el versículo 1 comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La palabra de Dios comienza enfocándonos en las misericordias de Dios, que son incontables, intangibles, increíbles, maravillosas, sobreabundantes. Es decir, que la palabra inicia motivándonos a enfocarnos, a poner nuestros ojos en Dios, en su persona, en su naturaleza. Nuestro Dios misericordioso, sus misericordias. La Biblia en 2 de Corintios 6:1 nos dice lo siguiente: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, nosotros conocemos mucho, hemos escuchado, estudiado mucho acerca de la gracia de Dios. Y aquí la Biblia nos invita a no recibir esa gracia en vano. Entonces, para que esa gracia no sea en vano, lo primero que tenemos que pensar es que nunca podemos ni debemos perder nuestra gratitud hacia Dios. En 1 Tesalonicenses 4:1 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, estamos diciendo esto porque esa gratitud que no debemos perder hacia Dios nunca, esa gratitud se debe manifestar o nos debe llevar a vivir una vida en la cual siempre nos preocupemos por agradar al Señor cada vez más y más. Es algo que debe ir creciendo, en continuo crecimiento. Ahora, para tener una vida que agrada o agrade al Señor, es necesario prestar mucha, pero mucha atención a su palabra, porque aquí en su palabra están las instrucciones diarias para nuestra vida, para que las cumplamos, para que al hacerlas estemos agradando a Dios cada día más y más. Y hay que recalcar que no es únicamente prestar atención a su palabra, a sus mandatos, sino que hay que recibir esa palabra, esos mandatos, guardarlos y luego vivirlos, recibir sus instrucciones, guardar sus instrucciones y actuar conforme a sus instrucciones cada día. Y una vez que nosotros estemos guardando, recibiendo, guardando y actuando conforme a sus instrucciones cada día en nuestras vidas, va a llevarnos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 2:10 al 12, dice así:
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, algo que el Señor resalta en su palabra y insiste una y otra vez, es que la vida del creyente genuino, del verdadero seguidor de Jesucristo, es una vida que se caracteriza por abstenerse de los deseos carnales. Es decir, una persona que decide dejar de hacer su propia voluntad, dejar de hacer lo que su carne le pide o quiere o requiere. En resumidas cuentas, nosotros los creyentes estamos llamados a dejar de hacer nuestra voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios, para poder tener una vida que se caracteriza porque nos enfocamos, nos motivamos, nos esforzamos, nos involucramos y sacrificamos en hacer esas buenas obras para la cual ahora hemos sido formados en Cristo Jesús. Ahora, pero todo esto, hermanos, comienza con una muy buena relación con Dios. Ahora, es importante entender lo que llamamos el TAS o tiempo a solas con Dios. Todo esto que estamos hablando, y por eso hablamos de comenzar a enfocarnos en Dios, es tener una muy buena relación personal con Él, diaria y constante. Y eso se logra a través del tiempo a solas con Dios, a través de todos los días en la mañana, temprano ojalá, poder estar en su palabra, estudiándola, leyéndola, memorizándola, comiéndola, anhelándola, incorporándola a nuestras vidas para que nuestro andar y nuestro servicio y aún el ministerio sea agradable al Señor. Pero sobre todo lo que la palabra de Dios va a hacer en nuestras vidas es algo increíble, porque nos va a quitar la mezquindad, nos va a quitar la soberbia, el orgullo, la avaricia, el egoísmo, y vamos a dejar de vivir unas vidas como se nos da nuestra regalada gana, y ahora vamos a vivir unas vidas como Dios manda, es decir, como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Eso es importantísimo, eso es clave. Y por eso entramos al segundo aspecto de esta mañana, y es que el cambio requiere de nuestro sacrificio para Dios. Una vez que tenemos una excelente relación con Dios, ya lo que queremos es sacrificar para nuestro Dios. El versículo 1 continúa: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí ya estamos hablando de este segundo aspecto del cambio, que debe ser ese cambio que Dios quiere, que nuestro Dios quiere en nuestras vidas, y que desea que cada uno de nosotros, sus hijos, Él lo desea, y es que nos presentemos en sacrificio, nos ofrezcamos en sacrificio a Él, que renunciemos voluntariamente a nuestros propios intereses para vivir una vida para Él, para servirlo a Él, para servir a nuestro gran y buen Dios. Ahora, es cuando decidimos ya no vivir más para nosotros mismos, sino que ahora decidimos vivir para Él. Pero eso no quiere decir que nos vamos a poner como unos santos en un monasterio. No. Viviendo lo que somos, haciendo lo que somos, pero viviendo para Él, no para nosotros. Es decir, que Dios desea que cada uno de nosotros, sus hijos, renunciemos voluntariamente a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros intereses, para que así vivamos para Él y además para los demás. Vivamos para Él y sirvamos a nuestro prójimo.
para que no nos sirvamos más a nosotros mismos, sino a Él y a nuestro prójimo. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice en 2 Corintios 5, 14 y 15 lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia nos dice que ahora hemos de vivir para el Señor. Basta de vivir para nosotros mismos. El Señor dice: comiencen a vivir para mí. Comencemos a vivir de verdad para nuestro Señor. Hay un pasaje fantástico en el libro de los Romanos que ilustra cómo pudiera ser esa vida y cómo debe ser esa vida para el Señor. Y es Romanos 6, 11 al 13. Vea lo que dice Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, por eso el resumen es no agradarnos más a nosotros mismos, sino al Señor. No debemos estar presentando ninguno de nuestros miembros como instrumentos de injusticia o instrumentos al pecado, sino que cualquiera de nuestros miembros, todo nuestro ser, debe ser para servir al Señor. Si vamos a vivir para Dios y servirlo, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Es decir, que nuestras vidas ya no debe reinar más el pecado. Eso era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Totalmente esclavos del pecado. Ahora ya no debe reinar más el pecado, debe reinar Cristo en nuestras vidas. Nuestras vidas no deben ser gobernadas, ni mucho menos dirigidas por nuestros apetitos carnales desordenados, ni por los placeres de nuestros sentidos. Es decir, no debe ser gobernada ni por los deseos de la carne, ni por los deseos de los ojos, ni por la vanagloria de la vida. Hay un pasaje que no va a aparecer ahí en la pantalla, pero se lo voy a compartir, que es Gálatas 5, 19 al 21, dice lo siguiente. Gálatas 5, 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto lo digo porque cuando hablo que nuestras vidas no deben ser gobernadas más por el pecado, por la carne, por los placeres, por las concupiscencias, es muy importante entender, hermanos, porque es muy obvio. Fornicación, adulterio, lascivia, es muy obvio. Pero ¿qué me dice usted de pleitos? ¿Qué me dice usted de celos? ¿Qué me dice de iras, de enojos? ¿Cuántas veces nuestras vidas no funcionan en el Señor por esas malas actitudes que dañan nuestras relaciones, aún las familiares y aún las filiales? Ahora, por eso, mis amados hermanos, si nosotros nos vamos a presentar a Dios en sacrificio, no debemos utilizar nuestros miembros para pecar, sino que debemos utilizar nuestros miembros, lo que sea, para cumplir la voluntad de Dios. Porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí entonces es donde entramos al tercer aspecto de esta mañana, mis amados hermanos y amigos, y es que el cambio es nuestra transformación para con Dios. El versículo 2 comienza diciendo así:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, mis amados hermanos, los que debemos cambiar somos nosotros. No se trata de cambiar las cosas que están a nuestro alrededor, sino que nosotros debemos cambiar. No se trata de querer cambios, sino que debemos cambiar en nosotros, tú, yo, cada uno de nosotros. Hay un pasaje muy importante, porque aquí estamos hablando de la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un pasaje en Efesios muy bueno, Efesios 4, 17 al 20, que nos habla de esto. Dice lo siguiente, Efesios 4, 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si por Él habéis sido enseñados. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Es tremendo, porque nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de actuar, todo. La mente normal del ser humano está llena de pensamientos entenebrecidos. ¡Qué tremendo! Y el corazón del ser humano es normalmente un corazón duro, que nos lleva a vivir una vida alejada de Dios, llena de lascivia. Entonces, primero que todo, mis amados hermanos, hemos de dejar de andar conforme a nuestra propia prudencia, conforme a nuestra propia opinión, apartarnos de nuestra opinión, de nuestra prudencia. Para esto hemos de dejar nuestra ignorancia, es decir, reconocer que no sabemos ni entendemos nada realmente, y para esto tenemos que iluminarnos, informarnos, edificarnos, es decir, sobre edificarnos y arraigarnos en la palabra de Dios, para dejar de ser ignorantes, para dejar de tener un corazón duro, para dejar de tener malos pensamientos, para dejar de tener malas actitudes. Y así vamos a aclarar nuestra capacidad de entender. Y vamos a dejar de tener una vida alejada de Dios. Una vida alejada de Dios no es solamente una vida en la cual hace pecado, sino una vida donde hay unas muy malas actitudes en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el ser. Hemos de acercarnos por medio de Cristo a nuestro Padre Celestial y así entrar en amistad, en intimidad con Él. Dios es claro en cuanto a esta transformación para con Él, esa importancia de entender el sistema mundial y entender su voluntad, de separar eso y verlo con claridad. En Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, el Señor aquí nos dice que tenemos que dejar la amistad con este mundo, que dejemos de ser amigos del sistema mundial, que dejemos de enredarnos en los negocios de esta vida. Dejemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Porque la triste realidad es que estamos agradando a este mundo y no a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre estamos muy prestos, muy dispuestos para involucrarnos en las cosas del mundo, pero totalmente resistentes a involucrarnos en la obra del Señor. Déjame, te hago una pregunta. ¿Cuántos años llevas en esta iglesia? ¿Tú estás sirviendo?
¿Te estás discipulando de verdad? ¿Estás discipulando a alguien? Déjame preguntarte, ¿tú realmente diezmas en esta iglesia? ¿Ofrendas? Estoy hablando del 10% de tu ingreso bruto. Vean lo que el Señor nuevamente de otra forma nos lo dice. Ya leímos en Santiago, pero aquí en Primera de Juan 2, 15 al 17, vea lo que el Señor nos dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, el Señor nos señala una y otra vez, y hermano, es que seamos realistas. Tenemos un grave problema y es que amamos a este mundo. Y no solo eso, sino que amamos las cosas que están en este mundo. Y así estamos dejando de amar a nuestro Dios, porque las amamos más que a Él. Y así estamos desechando el amor de Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el resultado de esto es lo que el Señor nos dice. No nos enfocamos, ni mucho menos buscamos las cosas de arriba, sino que nos enfocamos y andamos buscando las cosas de abajo, las de la tierra. Y son las cosas de este mundo los que están satisfaciendo nuestra carnalidad, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de nuestra vida. Entonces, para agradar a Dios, nuestro Padre, nosotros no necesitamos que hayan cambios, sino que necesitamos cambiar nosotros mismos, cada uno de nosotros. Es decir, someternos a Dios y conformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el cambio más importante que el Señor nos está señalando es que debemos cambiar el entendimiento, cambiar de dónde es que está nuestro tesoro. Porque allí donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Y donde esté nuestro corazón, vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro y aún nuestro parlamento testimonio. Ahora, ¿por qué más fácil vamos a un paseo? Nos dicen paseo y salimos con el vestido de baño, el flotador de caballito puesto, con la chancla y la toalla y las gafas oscuras y la gorra. ¿Por qué más fácil vamos para un centro comercial? Más fácil nos quedamos sentados viendo televisión en lugar de ir a evangelizar o discipular. ¿Por qué es más importante un concierto que compartir con los hermanos? ¿Por qué ahora trabajamos, estudiamos y compartimos virtualmente con los amigos, pero no somos capaces de discipularnos, discipular y compartir en las cajas de compañerismo? Hermanos, ¿por qué es esto así? Simplemente porque lo que el Señor nos dice, amamos más a este mundo que a Dios, amamos más a este mundo que a nuestros hermanos. Y no estamos siendo verdaderos discípulos de Jesucristo, porque el Señor dijo, en esto sabrán que soy mis discípulos, en el amor que tuvieren los unos por los otros. Una pregunta, ¿Dios ama a este mundo? Sí, la Biblia dice
que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, pero te pregunto, cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿fue a ver conciertos, paseos, vacaciones, a conocer el Medio Oriente? No, eso no hizo el Señor. Hermano, honestamente preguntémonos, ¿cuánto y cómo estamos sembrando para Dios nuestro Padre Celestial? ¿Escasamente o generosamente? ¿Somos miserables para sembrar en el Señor? Muy miserable para sembrar, pero sí queremos nuestra gran cosecha de bendiciones del Señor. Sembramos miserablemente para las cosas de Dios, eso sí, pero queremos que Dios nos bendiga abundantemente. Hermanos, honestamente, preguntémonos, ¿cuánto le estamos ofrendando al Señor en cuanto a nuestro tiempo? En cuanto a nuestros talentos, en cuanto a nuestro tesoro, en cuanto a nuestro testimonio. ¿Cuánto estamos ofrendando para la obra de Dios nuestro Padre Celestial? ¿Escasamente o generosamente? Hermanos, preguntémonos, ¿cómo estamos ofrendando para la obra de Dios de nuestro Padre? Y cuando hablo de ofrendar, estoy hablando de que usted da así su ofrenda, pero también está dando su tiempo, sus talentos, todo. Usted cuando le entrega al Señor de su tiempo, de su tesoro, de su testimonio, de sus talentos, usted lo hace con tristeza. Oh, toca ir a la iglesia, toca discipular, ay, qué tristeza, qué dolor. Toca darle al Señor, ay, qué... ¿Cómo es? O lo hace por necesidad. Señor, te doy, pero tú me devuelves multiplicado. Dinero, tiempo, vida, todo. O usted se lo da alegremente al Señor. Para ti lo mejor, Padre amado. Tú eres digno de esto, Señor. Lo mejor para ti. Hermano, preguntémonos. ¿Estamos ofrendando para la obra de Dios, nuestro Padre Celestial, de tal manera que en nuestros hogares tenemos siempre en todas las cosas lo suficiente? Pero ofrendamos abundantemente en la obra del Señor. Yo les pregunto, hermanos, si usted está dando su diezmo para sostener la obra del ministerio. Ahora, ¿sabe por qué estoy diciendo esto? Y me disculpa, le insisto. Lo digo porque estoy muy preocupado por algunos hermanos. Casi que estoy pensando en darles un auxilio o ir a llevarles mercado o algo, porque veo que hay hermanos que se están ganando sueldos de 200,000 pesitos o de 400,000 o de 500,000, porque yo veo ofrendas correspondientes a ese ingreso. Entonces estoy muy preocupado por esos hermanos. No sé cómo viven, porque si ese es su diezmo, están en problemas. Quisiera ayudarlos, o es que están robando al Señor. Hermano, honestamente preguntémonos. Si le estoy ofrendando al Señor mi tiempo, mis talentos, mi tesoro y mi testimonio. ¿Estamos abundando para esta buena obra del Señor, para misiones, evangelismo y discipulado, para que se lleve a cabo la obra o no? ¿Sabe por qué les digo esto, hermano? Yo no estoy buscando dádivas, estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. El cambio trae bendición a nuestras vidas de parte de Dios. Vea el versículo 2 cómo termina. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Casi que el Señor le está diciendo, si usted no lo ensaya, lo prueba, no va a saber. Me acuerdo cuando llegó el sushi. Algunos molestaban mucho con el sushi, le decía su chicharrón. No, sushi, la comida, esa comida oriental. Esa comida la gente no la quería probar, pero mucha gente la probaba y no la probaba por miedo y le decía al otro, ¿a qué sabe? No sabe como a... Y le decía, pero hasta que usted no pruebe no va a saber. Y cuando la probaba le gustaba y pedía sushi. Entonces así mismo es la voluntad. El que la ha probado dice, hermano, es lo mejor que hay. Pero ¿cómo es? No, como que ¿cómo es? Pruébela. Por eso el Señor nos dice en el Salmo 51:10 que debe ser nuestra oración, nuestra petición al Señor. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, hermanos, definitivamente no se trata de los cambios alrededor, que el cambio de local, que el cambio de situación económica, que el cambio de política social, laboral, que se acabe la cuarentena. Se trata de nuestro cambio en lo más profundo de nuestro ser. Un corazón limpio, lleno del amor de Dios, lleno de fe en la palabra de Dios, de confianza, enfocado en la salvación y la edificación de las almas de los hombres, que nos lleva a ser y a actuar como Jesucristo. Hermanos, el Señor nos salvó y el Señor dice que en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es salvo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, una vez que nosotros permanezcamos en Jesucristo, será cuando realmente se empiece cada vez más a manifestar esa nueva criatura que somos en Cristo Jesús, que nos va a llevar a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Seremos nuevas criaturas andando en el Espíritu Santo de Dios, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, llenos de su poder. Seremos hombres y mujeres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, dejando de ser egoístas, dejando de ser egocentristas. ¿Sabe qué va a pasar? Seremos verdaderos creyentes que de verdad obedezcamos la palabra de Dios sin excusas, sin excepciones. ¿Sabe qué va a pasar? Va a haber verdaderas parejas de Dios aquí. Va a haber mujeres sumisas a sus esposos porque sus esposos las aman. Va a haber mujeres que respeten y valoren a sus maridos. Va a haber esposos que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Van a haber padres ejemplares, hijos que honren a sus padres, ciudadanos ejemplares en medio de este mundo de tinieblas. Por eso el Señor nos insta y nos motiva a que vivamos. Santiago 1, 21 al 25, vea lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, si nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios, somos amonestados, pero no tomamos una decisión de corazón, no tomamos la decisión de presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, si no tomo la decisión de que voy a obedecer a Dios por encima de quien sea y de lo que sea, no va a pasar nada. Mis amados hermanos, ese cambio trae una bendición increíble a nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que este cambio también trae bendición a otras personas. En 2 Corintios 9, 12 al 15, vea lo que dice. 2 Corintios 9, 12 al 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, si
nosotros, hermanos, permitimos que el Señor realice ese cambio que Dios quiere en nuestras vidas, específicamente en nuestros corazones, nada nos va a faltar ni en nuestras casas, ni en la casa del Señor, la iglesia y columna y baluarte de la verdad. Los hombres van a glorificar a Dios por nuestro testimonio, y el mensaje de la salvación llegará hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Personas de otros países, de otros continentes, darán a Dios gracias por esta iglesia. ¿Lo crees o no? Ahora, déjame decirte a ti que aún no estás en la gracia de Dios. Lo primero es que tu corazón pueda ser circuncidado, pueda ser cambiado por el Señor. Por eso tienes que entender qué es el Evangelio de Dios, que es la ley y la gracia. Muy importante entender que tú fuiste creado por Dios y Dios te creó a ti con la ley escrita, tatuada en tu corazón, la ley moral de los 10 mandamientos, y te ha dado conciencia. Y tú sabes que tú has quebrantado esos mandamientos, que tú has cometido pecado contra Dios, que es quebrantar su ley, que has ofendido a Dios muchas veces. Tú lo sabes en tu corazón. Tú tienes que tomar una decisión, y es arrepentirte para con Dios de todo tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, y luego entender lo que Dios hizo por ti con su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y es acogerte a esa gracia de Dios, arrepentirte para con Dios y poner toda tu fe, toda tu confianza en el Señor Jesucristo, para invitarlo a tu vida, a tu corazón, para que sea tu Señor y Salvador de hoy en adelante. Hermanos, seamos honestos y preguntémonos, ¿realmente necesitamos cambios? ¿O necesitamos cambiar nosotros? Que Dios cambie nuestro corazón. Preguntémonos, ¿cómo está mi relación personal con Dios? De verdad, preguntémonos, ¿cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Estoy bien? ¿Estoy sano? ¿Estoy fuerte con Él? ¿Me levanto a escuchar su voz, a leer su palabra con ánimo, con deseo, con anhelo? ¿O me toca que me den la sopa como a la abuelita enferma, desmueletada? ¿Hay doble vía de comunicación con Dios? Porque no es solamente orarle, ay Señor, Padre amado, ayúdame, sálvame y dame. Porque dice que el que no recibe la ley, el que resiste a oír la ley, su oración también es abominable. Si usted no está dispuesto a escuchar a Dios, ni le hable a Dios, porque su oración es abominable para Él, porque Él es Dios, el Rey, y hay que escucharlo primero y después responderle humildemente, pedirle humildemente. ¿Cómo está mi sumisión y mi obediencia para con Dios? ¿Es total e incondicional o no? ¿O hay peros? Ay, pero el esposo que me tocó, pero la esposa que me tocó, pero los hijos, pero el papá, pero la ciudad, pero el trabajo, pero mi figura, Hermanos, preguntémonos, ¿realmente estamos sacrificando para Dios o para este mundo? ¿Dónde estamos colocando nuestra mira? ¿Dónde estamos buscando? Hermanos, preguntémonos, ¿somos amigos de Dios o amigos de este mundo? ¿Amamos a Dios o amamos a este mundo? Porque si amamos a este mundo somos enemigos de Dios. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Nos enfocamos en la salvación y la edificación de las almas de los hombres o no? ¿O solo pensamos en nosotros unos egoístas y egocentristas? Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿hasta dónde va a llegar la influencia de esta iglesia? Hasta esta puerta, hasta la puerta de la reja del frente, hasta la bomba, hasta los molinos, hasta Bello,
hasta la costa, hasta los Estados Unidos, hasta Rusia, ¿hasta dónde? Eso depende de nuestra fe, nuestra obediencia para con Dios. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque es la verdad. Y nos humillamos en tu presencia, Padre, y te pedimos que hagas tú ese cambio que necesitamos en el corazón. Padre, pues primeramente para ser salvos, que nos circuncide el corazón a aquellas personas que no se los ha circuncidado, y a nosotros, Señor, que saquemos cualquier ídolo de nuestro corazón, que nos quitemos del trono de nuestro corazón, de nuestra vida, nos pongamos a los pies y te dejemos que tú te sientes en ese trono y seas Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, y las dirijas como tú lo quieres hacer, Padre. Por favor, hazlo. Padre, que esta iglesia llegue hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Todo lo que tengo. Al despertar en la mañana, te doy gracias, oh Señor Jesús, por haberme rescatado de la sombra de la soledad. Te doy gracias por la vida, por el pan de cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas. Gracias de nuevo, Señor. Lléname de ti, todo que tengo, todo te lo entrego a ti. Mi respiración, cada latido de mi corazón, al despertar en la mañana, te doy gracias, oh Señor Jesús, por haberme rescatado de las sombras de la soledad. Te doy gracias por la vida, por el pan de cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas. Gracias de nuevo, Señor. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Mi respiración, cada latido de mi corazón, todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Lléname
corazón.